Hola niños. Bueno, hoy quería... Nada, va a ser un capítulo bastante corto, va a ser un episodio reducido. Simplemente quería reflexionar yo solo sobre lo que se está diciendo desde que Xabi Alonso abandonó el Real Madrid, que es que hay viudas de Xabi Alonso, ¿no? Yo quería, bueno, dar mi opinión sobre este asunto y saber la vuestra, ¿no? Saber si esto es así, si qué pensáis vosotros y sobre todo eh, si realmente es el fenómeno que está ocurriendo o yo creo, o como yo pienso, vamos, que es un fenómeno adyacente que digamos termina, ¿no? en Xabi Alonso, pero que no tiene mucho que ver con él, ¿no? Me explico. Doy ahora mi opinión y por favor comentad y demás, que bueno, que yo creo que va a estar interesante. Em, yo, sinceramente, creo que no puede haber viudas de Xabi Alonso. Me refiero. No puede haber viudas de un tipo que prácticamente se equivocaba en todos los partidos a la hora de hacer los cambios, que gestionó fatal, seguramente muy mal y de forma un poco, no sé si buscada, pero no sabiendo dónde estaba, ¿no? Cosa que me sorprende, ¿no? Porque ha sido leyenda del Real Madrid y me sorprende que se le quedase grande el vestuario, pero es que hablamos de un tipo que gestionó mal el tema de los jugadores, gestionó mal el tema de los egos, ya no solo de Vini, que sí, el Valverde le tenía medio cabreado, a Bellingham también, etcétera, etcétera también. Evidentemente, que quede claro, no voy a salvar a los jugadores de esta plantilla porque todos sabemos cómo son. Son jugadores, bueno, con muy poco IQ, a mí me lo parece, tienen muy poca cabeza muchos y otros simplemente son empresas multinacionales que a los que sus entornos pues manipulan y bueno, ya sabéis, ¿no? Hay muchos agentes de jugadores que tienen muchos intereses, pero es que ya no son solo los agentes, porque agentes ha habido toda la vida. Ahora tienen, yo qué sé, Bellingham, Mbappé, Vini, todos estos jugadores tienen decenas de personas trabajando para ellos prácticamente. Entonces, pues eso ya no solo tienes que manejar al jugador, sino tienes que manejar estos entornos, ¿no? Es algo complicado y, y yo creo que Xavi ahí se perdió, sinceramente, cosa que, como digo, me sorprende porque, bueno, Xavi Alonso es un tío que ha jugado en el Liverpool, ha jugado en el Real Madrid, ha jugado en el Bayern de Múnich, antes en el Bayern Leverkusen, ha estado siempre en los equipos más élite de Europa, ¿no? Conoce a Cristiano Ronaldo, conoce yo qué sé, a Robben, conoce a Gerrard, conoce a miles y miles de jugadores con los que ha compartido años, no solo momentos, años, años de concentraciones, años de charlas, etcétera, etcétera. Y parece ser que una de dos, o no conocía a los jugadores del Madrid, o quiso, o ha venido con un ego desmesurado, ¿no? Yo, que conste que no hago este audio para criticar a Xabi Alonso, porque yo, como sabéis, fui de los más emocionados cuando vino. Ahí tenéis las primeras sillas. De hecho, la silla empieza por él, por la ilusión que nos creaba, ¿no? Acabábamos un ciclo con Ancelotti, ¿eh? Con Ancelotti que fue muy próspero y en el que se ganó mucho, muy feliz, dos Champions, Liga, etcétera, etcétera. Bueno, se acabó un ciclo precioso, se acabó de una forma mala, ¿no? Casi te diría de como se acaban casi la mayoría de los ciclos en el Real Madrid, de una forma mala, todo el mundo muy quemado, Ancelotti muy quemado, la plantilla muy quemada, la directiva y la afición también desgastados a muerte. Y, y yo creo que en este sentido el Madrid tenía que adquirir una cara que fuese ilusionante, ¿no? Y yo creo que Xabi Alonso estaba en la mente de todos por dos cosas. Uno, por todo lo que había sido en el Real Madrid. Dos, porque era un tipo que lo estaba haciendo muy bien, ¿no?
como entrenador. Y además a todo esto se le suma que es un tipo que es querido, que es un tipo que ya estuvo en la cantera del Madrid, es un tipo que siempre se le ha visto con madera de entrenador. O sea, todos estos ingredientes hacían ver que Xavi era no solo el próximo entrenador del Madrid, sino que podía tener cierto éxito, ¿no? O sea, luego el fútbol es fútbol y si la pelotita no entra, pues no hay que hacer nada, ¿no? Pero, pero yo creo que era el entrenador elegido y bien elegido, y a día de hoy creo que el Madrid no cometió un error al contratarle. Si estuviésemos en el mismo momento en junio del 25, yo seguiría apostando por Xavi sí o sí, salvo que Klopp se pusiese muy tonto y quisiese venir al Madrid sí o sí. Yo hubiese apostado por Xavi también. Creo que la directiva no se equivocó. Creo que los aficionados al ilusionarnos no nos equivocamos. Pero sí que es cierto que, que Xavi a mí me decepcionó, ¿no? Al principio intentó meter sus ideas, nos emocionamos todos, nos ilusionamos todos, incluso el Mundial se hizo bastante bien a pesar de lo del PSG. Al principio de año, incluso con aquella derrota en el derbi en el Metropolitano, yo creo que todos estábamos bastante ilusionados con el proyecto, se veían cosas nuevas, se veían intentos de hacer cosas, ya había algún cambio rarete, ¿no? En el derbi quizá la inclusión de Bellingham pues pudo oler un poco mal, porque no estaba viniendo con ritmo ni con dinámica y demás, y sí que estaba jugando más tanto uno mucho y se lo cargó, luego desapareció del 11, ¿no? Pero bueno, incluso esos partidos posteriores, ¿no? Incluso en el Clásico y tal, yo creo que el Madrid llegó a alcanzar buenos niveles de juego, Valencia, etcétera, etcétera. Y, y bueno, parecía que era algo, ¿no? Pero algo cambió, ¿no? Algo cambió. Yo creo que a partir del derby eh, todo empezó un poco a desmenuzarse. Jugadores que parecían estar descontentos. El clásico estalló todo con el tema de Vini, ¿no? Como digo, no es un ataque a Xabi Alonso, porque Xabi Alonso yo creo que tiene el derecho a hacer todos los cambios que quiera, es el entrenador, pero tienes que ser inteligente, ¿no? O sea, si tienes dos, tres jugadores que son muy buenos, ¿no? En este caso yo aquí le doy un poco la mano a Arbeloa, tienes que tratarle de forma especial. Yo creo que no hay una forma más injusta de tratar a todos por igual. O sea, para mí tratar a todos por igual es ser injusto. No todo el mundo merece el mismo trato siempre, pues porque hay jugadores que siguen rindiendo y han dado mucho, hay jugadores que tienen que romper la puerta, ¿no? No sé, no se le puede dar el mismo trato a Franco Mastantuono que, yo qué sé, a Courtois, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente tienes que ser justo, tampoco vas a matar a Mastantuono, ¿no? O vas a tener la piel muy fina con él y muy dura con Courtois, evidentemente, pero yo creo que hay ciertos jugadores y ciertos momentos, ciertos contextos en los que la vida te obliga a ir persona por persona. Tú no puedes tratar a todos por igual. Esto no es un ejército regular y no funciona así. Esto es como en cualquier trabajo, ¿no? Cada uno tiene su perfil, tiene sus virtudes, tiene sus zonas a mejorar y el entrenador está para eso, ¿no? Yo consideré que Xavi esto lo dominaba muy bien, ¿no? Al final todo lo que ha conseguido en el Leverkusen no es por casualidad. Él hizo historia con este equipo y, y es una pena, ¿no? Que no supiese aquí gestionar de alguna manera esta plantilla. ¿Quiere decir esto que esta plantilla es inocente? Pues como he dicho antes, no. Esta plantilla es posiblemente muy tóxica. Es una plantilla de niños malcriados. Lo que yo pienso, ¿eh? A los que les tienes que bailar el agua o si no se te enfurruñan y no respiran. Y parece ser que Xavi no estaba dispuesto a esto, pero algo cambió en él. Pasó de ser ese entrenador que quería imponer un estilo de juego, que quería imponer unas normas, ¿no? Y luego ya cosas adyacentes tipo que la familia no estuviese en el vestuario, cuidar la nutrición, mucho vídeo para que los jugadores entendiesen un poco más el fútbol, etcétera, etcétera. Bueno, parece ser que esto no gustó en la plantilla y Xavi, en vez de mantenerse en sus 13, que yo creo que ahí sí que hubiésemos ido todos con él a muerte, ¿no? Si bueno, casi todos, hay mucho fan de jugador, ya me entendéis, que
que su jugador es lo primero y, oye, no me toques a Mbappé, que Mbappé a mí como si está Xavi o Raúl Bravo entrenando, ¿no? Mbappé es Mbappé, o Vini es Vini, o Valverde es Valverde, no me toques a mis jugadores, ¿no? Pero yo creo que si hubiese ganado el respeto del madridismo mayoritario, Xavi, si hubiese seguido con sus ideas y hubiese seguido con sus planteamientos. Evidentemente, en el tema Vini, por ejemplo, yo creo que de muy pronto al llegar la toma con él, a veces no hacía, sabiendo cómo es Vini, hay cambios, yo que sé, en el 80 contra un partido que tienes ganado que sinceramente te lo puedes ahorrar. Evidentemente, a nivel deportivo es inteligente cambiar a un tío para que no los últimos 10 minutos no haga una carrera y se rompa y tal, pero es como digo, es que hay contextos en los que los jugadores son muy especialitos. Ya, si a Vini le gusta jugar todo, pues hay veces que tienes que pasar por el aro, ¿no? No puedes ser el sargento de hierro todo el rato. Si eres ese sargento de hierro, si vas por ese lado, tienes que ser un sargento de hierro de verdad. O sea, si tú cambias a Vinicius en el clásico, te la monta, tú tienes que dejarle sentado 10 partidos. Esto es así. Porque lo que tú no puedes hacer es ir a medias en la vida en todo. Evidentemente, tienes que ser inteligente y tienes que saber cuándo parar y demás, pero tú no puedes ir a medias en absolutamente todo. No puedes empezar 10 batallas y quedarte en las 10 a la mitad, ¿no? No puedes poner a Franco Mastantuono como tu preferencia, tu jugador en el que vas a invertir muchos minutos y muchos partidos y de repente que desaparezca, ¿no? Y dice, no, luego la lesión. Sí, tuvo la lesión y luego cuando volvió tampoco contó. Pero es que desapareció en el derbi, ¿no? Es decir, Xabi Alonso para mí hizo cosas muy raras y por eso yo digo que le voy a recordar como un entrenador un poco cagón, la verdad. Un poco cagón, un poco que no pudo demostrar lo que él lleva dentro. Creo que cambió en cuanto vio que la plantilla se le escapaba. En vez de seguir con un poco sus ideas, decidió plegarse a los designios de estos chicos. Y ahí fue su tumba. Ahí ya, por muchos partidos que ganase, etcétera, etcétera, ya los jugadores no creían en él. Él no creía en lo que estaba haciendo. Bueno, al final no siempre es una causa. Hay muchas causas de, de por qué las cosas se rompen y por qué las cosas funcionan. Y yo creo que aquí hubo muchas causas y las cosas se rompieron. Aquí también quiero mencionar el papel que tuvo el club en todo esto, ¿no? Porque al final Xabi Alonso yo siento que se quedó muy solo. Siento que se quedó muy solo. Siento que no apoyaban sus decisiones. Yo creo que el Madrid, cuando llegas al banquillo, te da cierta libertad, pero también te deja solo, ¿no? Tú tienes estos jugadores, tienes que ganar, ¿no? Es un poco esta mentalidad muy, muy antigua, podría decirse. El Madrid no te va a sostener que tú quites a Bellingham bueno, y no tengas ni que argumentarlo, ¿no? El Madrid a lo mejor no te pide que lo pongas, que yo creo que en ocasiones sí lo hace, sino que te va a dejar ahí con el marrón, ¿no? Y claro, ahí ya te enfrentas ya no solo a Bellingham, te enfrentas a Bellingham, pongo a Bellingham como ejemplo, a su multinacional de asesores, fans, etcétera, 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 y a todo su poder, ¿no? Y claro, ahí si no tienes un impulso del club, ¿no? Una red de seguridad que te proporcione el club para decirte, oye, mira, si te quieres cargar a Mbappé, te puedes cargarlo, no te preocupes. Evidentemente nosotros preferiríamos que jugase, hemos confiado en él, pero si para ti no es válido o crees que necesita un toque de atención muy serio, adelante, ¿no? Eso el club no lo hizo y a ver si me podéis contestar vosotros, porque claro, yo tengo una opinión que es la que estoy dando, tengo un medio discurso formado, pero hay cosas que, por ejemplo, no sabría calibrar, ¿no? Por ejemplo, ¿creéis que el club no le da el poder ese a Xabi Alonso, no le refrenda cada vez que toma una decisión? Porque, ya digo a Xabi Alonso, a Ancelotti, a cual sea, porque no confía en esos entrenadores o porque simplemente no quiere meterse en marrones. También hay otra vía, que es que el club al que realmente valora es a los jugadores, ¿no? Piensa que los entrenadores pues sirven de muy poquito, ¿no? Y que son los jugadores los que al final juegan y mandan y se autogestionan un poco, ¿no? Yo aquí no sabría qué deciros, no sé si es que el Madrid no confiaba en Xabi Alonso para llevar esto.
Yo, si tuviera que optar por una opción, yo diría que el Madrid ni con jugadores ni con entrenador. Yo creo que el Madrid Cuando hablo del Madrid digo Florentino, Haas, Juni, Solari, todos estos que están ahí en la cúpula deportiva decidiendo cosas. Yo creo que no quieren meterse en marrones, ¿no? Ellos ven una parcela en la que se tienen que entender y tal, ¿no? El club yo creo que ayuda, empuja, apoyando y tal, ¿no? Pues oye, Vini, no te preocupes, vas a jugar, o Xavi, no, tranquilo, tal, no sé qué, pero yo creo que en el fondo ellos pasan por completo de lo que está pasando ahí, consideran que es algo que tiene que arreglar el entrenador y no se meten, ¿no? Y yo creo que eso deja bastante solo al entrenador, pero ahora pasaremos un poco con Arbeloa, ¿no? Porque está tomando unas decisiones bastante diferentes. Pero yo creo que deja al entrenador en una posición muy jodida, ¿no? Imaginaros tener que lidiar con 25 personas, que no es fácil, evidentemente no es fácil, pero ya no solo 25 personas, sino 25 empresas, 25 entornos, 25 puntos de presión. Es muy complicado, ¿no? Hay algunos que son más fáciles, otros más difíciles. Se decía que Xavi al final, un poco por si abandonó en enero o se le echó en enero, que esto es un debate. Yo creo que a partir de noviembre, mitad de noviembre y tal, se empezó a hablar de que Xavi ya se había aislado mucho del grupo. Ya no hablaba con los jugadores individualmente, mandaba a su segundo a comentar las cosas que él quería de ellos, eh, etcétera, etcétera. Parece ser que él se intentó alejar un poco pues me imagino que del grupo buscando esa independencia, ¿no? Que no influyesen tanto en su decisión a la hora de hablar con ellos, a la hora pues eso, ¿no? Escuchar todas las quejas. Hoy, bueno, en el partido contra este último partido de liga que el Madrid ha ganado bastante suficiente contra la Real Sociedad, hemos visto que Daniel Carvajal y Álava son los primeros cambios, ¿no? Dos jugadores cuyos entornos durante esta semana se han quejado de los pocos minutos, de la poca confianza que tenía Arbeloa en ellos. Arbeloa ha decidido sacarles, ¿no? Sacarles en el minuto 30 a jugar, en el 60, perdón, 30 minutillos, media hora de juego para estos chicos que evidentemente Arnold necesita cambio porque no estaba para 90 minutos, Rudiger también, o sea, desde el punto deportivo se pueden comprar esos cambios, o sea, son correctos, ¿no? Pero a mí me da que pensar que sean, en este caso, Carvajal y Álava, ¿no? O sea, yo creo que evidentemente Arbeloa quiere gestionar de una manera diferente a como lo hizo Xabi Alonso, ¿no? Yo creo que Arbeloa sí que habla individualmente con cada jugador lo que haga falta. Lo dejó caer en rueda de prensa que no confía o pasa, ¿no? de las filtraciones del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Arbeloa lo que está ahora es, chicos, decidme a mí lo que sea, ¿no? Decidme a mí lo que sea porque yo sí os voy a intentar entender, os voy a intentar apoyar. Yo no soy Xabi Alonso, no voy a aislarme, ¿no? No voy a deciros que aquí mando yo y ya está, no, yo os voy a escuchar. Oye, Carvajal, si tú te encuentras bien y quieres minutos, evidentemente eres el capitán y te voy a dar minutos. David Jiménez, pues bueno, va a tener que ganarse la vida en el Castilla de momento, ya veremos qué pasa luego, ya tengo mis dos laterales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que Arbeloa es un tipo con el que se puede hablar. ¿Es peligroso eso? También, también, porque ya sabéis que cuando se queja uno empieza a quejarse dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, es algo. Al final, ser entrenador del Madrid, y Ancelotti esto nos lo enseñó muy bien, es dar un poco con la mano derecha y también mucha mano izquierda, ¿no? O sea, es hacer un puzzle, es ir gestionando los egos, ¿no? Es como el típico videojuego en el que le metes un poquito más a una cosa que a otra, ¿no? Al final vas jugando con la barrita para no cabrearlos a todos y tener contentos al máximo posible. Evidentemente siempre habrá algún jugador que esté cabreado, por ejemplo, yo qué sé, Fran García ahora mismo puede estar que trina, ¿no? Lo que pasa es que, claro, Fran García tiene una ascendencia mínima en la plantilla y en el club. Entonces, bueno, ese te puedes permitir que se te cabre, ¿no? Y eso me recuerda mucho a Ancelotti, ¿no? Que dejaba muchas veces fuera del equipo o fuera de la rotación a jugadores muy jóvenes, jugadores que acaban de llegar al Madrid. ¿Por qué? Porque son los que menos poder tienen. Poder
visto como influencia, como narrativa en los medios, como narrativa en la afición, etcétera, etcétera. O sea, tú no puedes pedir muchísimos minutos a un Guller de 18 años, pues no sabes cómo juega, ¿no? Básicamente, y las veces que ha jugado, pues lo habrá hecho regulín regulán porque tiene 18 años. Pero en cambio, si dejas fuera a Bellingham, pues es otra cosa, ¿no? Porque ya sabes cómo juega, ya sabes que tiene mucho apoyo de club, plantilla, ya gusta, ya no gusta, entonces es más complicado, ¿no? Es un Juego de Tronos al más puro estilo HBO, o sea, esto es así, es em, manejarlo, hacer ese puzzle, ¿no? Y yo creo que ahí Xavi cambió radicalmente, de, se puso a intentar hacer ese juego y ya no se le daba bien, y además yo creo que ya el vestuario le había perdido bastante el respeto. Entonces, no sé, yo creo que ahora tenemos un nuevo entrenador que hay que ir a muerte con él, Arbeloa. Creo que está siguiendo una estrategia que para mi gusto me parece inteligente porque él sabe que los jugadores que tenemos, pues seguramente sean unos jugadores que son un poco hijos de puta en bloque, ¿no? Un poco asquerosillos a la hora de ser malos con quien toca serlo. Pero creo que cuando las cosas van bien dadas, es una plantilla que puede tener cierta funcionalidad, ¿no? Evidentemente faltan piezas, lo que siempre hemos hablado. Yo soy muy pesado con el tema del centro del campo. Yo creo que evidentemente ahí hay una falla. Creo que no vamos a poder competir contra los mejores por eso. Pero pero bueno, ahora parece que el club está mejor, ¿no? Parece que el equipo está mejor. O sea, el equipo se mueve mejor, ataca mejor, defiende mejor, con o sin Mbappé. Parece que está ahí. Contra Villarreal se hizo un gran partido, por ejemplo, que yo creo que es de los últimos que hemos jugado el partido más difícil. Es verdad que luego hay algún partidillo malo, ¿no? Pues por lo que os digo, ¿no? Porque al final la plantilla adolece de ciertos perfiles y de cierta calidad. Pero bueno, parece que el equipo por lo menos saca los partidos adelante, ¿no? Para mí es un milagro que estemos a un punto a estas alturas del Barça, que tampoco es un gran equipo, pero en la liga va sobrado. Y bueno, es otra estrategia que está siguiendo Arbeloa, ¿no? Y, y ya para zanjar un poco el tema de las viudas de Xavi, yo lo que creo es que no hay viudas de Xavi como tal, ¿no? O no debería haberlas. Bueno, seguro que hay, o sea, siempre hay de todo en la vida. Hay gente que le gustan el Atlético de Madrid, ¿no? O sea, imaginaos. En la vida tiene que haber de todo. Pero seguramente haya viudas de Xavi, pero yo creo que lo que hay viudas es de que el entrenador tenga cierto poder de decisión, más poder que los jugadores, un poder en el que el club le refrende, ¿no? En todas sus decisiones, etcétera. Yo creo que es ese tipo de viudez, por decirlo de alguna manera, ¿no? Viudas pues, de trabajar tácticamente muy... Bueno, entrenadores tipo Arteta, ya lo conocéis, ¿no? Tipo Mourinho, pues eso, tácticamente potentes, mantenerles enchufados, trabajar, bueno, hacer las cosas un poco con lógica, cambios, descansos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que empiezo a pensar es que en el Madrid eso ya no tiene lugar. No tiene lugar porque se ha intentado con varias plantillas, se ha intentado en varios momentos de su historia y no parece que tenga lugar, ¿no? ¿Cómo sí podría tenerlo? Pues que en el club hubiese dicho, Xavi, no cambies, mantente como estás. Si en verano hay que pulirse a 7, nos pulimos a 7, pero aquí vamos a hacer una plantilla en la que sea hiper táctica, hiper comprometida en según qué momentos, que le gusten ver los vídeos, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que eso no va a pasar. Por lo menos con Florentino Pérez y estos dirigentes deportivos, yo creo que ahí no va a llegar el Madrid. Creo que el entrenador del Madrid que esté ahora, en este caso de Sarbeloa, tiene que hacer ese juego de tronos con los jugadores y tiene que ser su prioridad, más que la táctica, más que la preparación física, etcétera, etcétera. Por desgracia, eh, yo creo que lo ideal sería una mezcla, ¿no? Tampoco hacen falta un sargento de hierro, pero tampoco el entrenador tiene que ser un niñero, ¿no? Esa es mi opinión, pero bueno, yo lo estoy diciendo como veo al club desde fuera, ¿no? Y parece eso. Parece que el club solo funciona con un tipo de entrenador y eso no es culpa de los entrenadores, es culpa del club. Dios dirá, ¿no? Porque al final hemos ganado muchas Champions y muchos títulos y a lo mejor esta es la forma que tiene el Real Madrid de ganar. Y
Y bueno, puede ser así, ¿no? Lo que no tiene mucho sentido es ahora hablar, o cuando perdió Arbeloa 2 partidos, o se jugaron mal 2 partidos, o lo tal, hablar de Unai Emery, ¿no? Pues te estás yendo a otro perfil de Xabi Alonso. No tiene mucho sentido, ¿no? Si no le vas a decir, oye, Unai, pues tabula rasa, tío. ¿Te quieres cargar a Mbappé? Lo echamos. ¿Te quieres cargar a Bellingham? Lo echamos. ¿Quieres quedarte con Vini como estrella? Venga. ¿O quieres quedarte con Güler como principal? Venga. ¿O quieres quedarte con Mbappé como principal estrella? Venga. Y al resto no nos cargamos. O sea, al que tú digas, al que pongas en esta lista, le buscamos salida y te fichamos a 3 o 4. Vale. Eso a lo mejor sí funcionaría, ¿no? O a lo mejor al principio no, pero luego más tarde sí. A lo mejor Unai no, pero el siguiente de su perfil sí. Bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo funciona esto. Pero parece que el club ha entrado en una deriva de que solo funciona gente que trate bien al vestuario, que lo sepa entender y que ese Juego de Tronos lo domine, ¿no? Y nada, esta era simplemente mi opinión. Por resumir un poco, os comento. Yo creo que no se puede ser viuda de Xabi Alonso porque se traiciona a sí mismo. Si fue como un cagón y un poco cobarde, en mi opinión. Mejor decir esto porque es un tío que yo creo que no va a volver a cometer el mismo error y va a tener mucho éxito como entrenador. Se le ve que tiene mimbres para ser de los mejores. Y, pero es eso. Yo creo que no puede haber viudas de él. Puede haber viudas de lo que os he comentado. De la táctica, del trabajo físico, de ver un equipo que va todos a una, que tiene unos altos niveles de adaptación táctica, etcétera, 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 ¿no? Pero no sé. Da la sensación de que mientras esta dirección deportiva esté así, no se va a cambiar eso. Porque la plantilla lo que va a pedir es el otro perfil. Perfil más Arbeloa. ¿Que esto habla mal de Arbeloa? Para mí no. De hecho, para mí habla muy bien que el tío esté intentando ganarse a esta plantilla, que lo está consiguiendo, yo creo, a nivel personal, primero. Y luego, a lo mejor, manipularles de alguna forma para que consigan hacer lo que ellos quieren. Lo que ha hecho Ancelotti y Zidane toda la puta vida, ¿no? Zidane lo hacía con cierto aura más que con gestión y habladuría y tal. Ancelotti sí que era un poco de todo. Ancelotti yo creo que en esto es el rey, el maestro del mundo. Y Arbeloa está intentando hacer un poco eso, ¿no? Seguir un poco estas directivas de Zidane y Ancelotti. No me parece mala idea, porque está visto que con la otra idea no vas muy lejos. Entonces, nada, yo desde aquí apoyo a Arbeloa, evidentemente. Ya sabéis que mi opinión de la plantilla es que es floja. Yo creo que puede haber una hostia pronto, espero que no, por Dios. Yo sé que hay gente que está en el banco, un poco en la sección de que quieren que haya una hostia gorda, ¿no? Para que para que haya una catarsis y de repente se empieza a fichar y a vender y tal. Yo creo que eso no va a pasar, aunque haya hostias, no va a haber catarsis. Lo que sí creo es que estamos en un punto histórico, para bien o para mal, del club. Por muchos motivos, ¿eh? Ya esto lo trataré en un audio más largo. No, no conmigo solo, que seguro que preferís tener más opiniones más que la mía. Pero yo creo que estamos en un punto histórico del Real Madrid a nivel club, a nivel dirección, a nivel deportivo, a nivel jugadores. Y mucha gente no es consciente, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, espero vuestras reflexiones. Me ha dado mucha pena que Xavi se fuese así, me ha dado mucha pena que no funcionase. Pero nos ha dejado algo claro, ¿no? Que es que los entrenadores de su perfil, de momento, no tienen sitio en el Real Madrid. Así que, bueno, fuerza Arbeloa, mucho ánimo. A ver si no le tocan mucho las pelotas y puede gestionarles de la mejor forma. A ver si puede rascar algún titulillo, lo veo difícil. Ya veremos también si Arbeloa se queda o no, porque realmente el club no ha definido su contrato. No sabemos si es interino, si etcétera, etcétera. No sabemos cuál es la opinión del club. Yo creo que a Arbeloa ahora mismo no le importa mucho. Él quiere hacer el mejor trabajo posible. Está siguiendo una línea de trabajo, de metodología que puede dar sus réditos. Esa línea de metodología viene confirmada por Ancelotti y Zidane. A ver si es capaz de llegar a ese nivel y ¿por qué no decirlo, no? De manipulación sobre los jugadores. Yo creo que al final es manipulación. Ojalá lo consiga, la verdad, porque significa que ganaremos algo.
Bueno, no sé si este año, porque es que ya os digo que para mí la plantilla no da para más. Pero bueno, por lo menos estaremos ahí en la lucha, ¿no? Y bueno, a ver si vemos algún éxito esta temporada, alguna alegría gorda de verdad, ¿no? Por ejemplo, llegar a semis sería totalmente la hostia, o competir al Barça en la Liga en mayo sería la hostia, incluso, evidentemente, ganarla sería auténticamente la polla. Eso sería algo guay, ¿no? Ya veremos qué pasa. Y lo que sí, lo que os he dicho antes, se viene un momento histórico para el Real Madrid en toma de decisiones en absolutamente todo. En absolutamente todo. Club, fichajes, jugadores, entrenador, eh, organización social y deportiva, ¿no? Ya sabéis la de Florentino de que quiere hacer una SAT prácticamente. Así que bueno, os dejo con esta reflexión que no sé si tendrá muchas escuchas, pero bueno, tenía ganas de hacerla. Y chao, chao amigos.